Hermanos, el Señor Jesús los bendiga, bienvenidos al Señor Jesús, bienvenidos también, hermanos, a orar a nuestro Padre. Vamos, hermanos, a darle gracias por este día. Vamos a darle gracias porque estamos con vida, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia humildemente en este día para agradecerte que nos tienes con vida, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus milagros. Gracias por tus maravillas. Gracias, Señor Jesús, porque nos deja nuevamente pisar esta tierra, Señor Jesucristo, estar en este mundo, Señor Jesús. Pero mira que en este día te pedimos tu santa bendición, primeramente por el perdón de nuestros pecados. Con ese perdón queremos ser bendecidos en este día, Señor Jesucristo, por cuanto nosotros fallamos de todas maneras delante de tu presencia, pero tú eres poderoso para limpiarnos, perdonarnos. Desde la mollera hasta la planta de nuestros pies, Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, límpianos por tu misericordia con tu preciosa sangre, porque queremos estar en este día delante de tu presencia, Señor Jesucristo, limpios para oír tu santa palabra, para rogarte, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Esperamos en este día, Señor Jesús, tu santa bendición, en sabiduría, en entendimiento, revelación de tu bendita palabra, en la visión, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, ilumínanos, Señor Jesucristo, porque queremos saber y más de tus mandamientos, de tus estatutos, Señor Jesucristo. Pedimos, Padre Celestial, que nos bendigas a todos, Señor Jesús, con tu bendita mente para entender lo que quieres de nosotros. Te esperamos que nos des entendimiento en tu palabra para que nosotros pongamos por obra, Señor Jesucristo, lo que pides de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que que tu Espíritu Santo sea en cada corazón enseñándonos de tu bendita palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos que esto sea hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La honra y gloria es para ti por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu santo nombre empezamos, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en San Mateo 28, 18. Vamos a leer, hermanos, ese versículo todos juntos. Lo vamos a hacer, hermanos. Tenemos ya la cita, hermanos. Lo vamos a hacer juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tenemos. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa potestad del Señor Jesucristo que le fue dada en el cielo y en la tierra, nos da mandamiento en el versículo 19. Lo sigan con su mirada y yo lo leo, hermanos. Vamos a poner siempre atención para que esos versículos queden grabados en nuestro corazón con el fin de ponerlos por obra. Amén. Leemos el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dio mandamiento que se predicara su palabra, porque dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Vamos a tomar asiento los que estamos de pie, hermanos, porque es necesario estar un poco cómodos para que la palabra recibamos con ese gozo en nuestro corazón. Amén. El Señor dio el mandamiento de que hiciera discípulos con la palabra, hermanos. Por eso le nombran el discipulado. Primeramente, ser discípulos de Jesucristo. Amén. Que nosotros tenemos que ser doctrinados para que fuéramos preparados para bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo, hermanos, es indispensable en nuestra vida, porque sabemos, hermanos, que el bautizo es para lavarnos de nuestros pecados. Sabemos que todos somos pecadores, hermanos. Por eso el Señor Jesús dio el mandamiento de que fuéramos bautizados en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Indispensable. Vamos a ver requisito que pone el Señor Jesús en las Sagradas Escrituras, en San Marcos 16, versículo 16. Amén. Buscando esa cita en la Biblia, hermanos, es necesario que nosotros analicemos de día en día y la palabra de Dios, nos esfuercemos para ponerla por obra. Porque la palabra, poniéndola por obra, hermanos,
en nuestra vida hace efecto para que seamos como el Señor Jesús quiere, obedeciendo estatutos y mandamientos. Dijo el Señor aquí, mis hermanos, en San Marcos 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mandamiento, el que creyere, nos conviene creer en Cristo, hermanos, nos conviene ser bautizados para no ser condenados. ¿Y por qué motivo, hermanos? Por el que debemos lavarnos de nuestros pecados. Reconocemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros estemos prestos, hermanos, para bautizarnos, pero primero prepararnos, primero ser discípulos. Tenemos que prepararnos con las Sagradas Escrituras para entender qué quiere el Señor Jesús de nosotros. Por eso tenemos que tomar la doctrina bautismal para que seamos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a analizar qué dice Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Lo vamos a leer, hermanos, síganlo con su mirada, en donde dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, todos, hermanos, somos bautizados por cuanto debemos lavarnos de nuestros pecados. Bautizados en su muerte por cuanto el Señor Jesús muere en la cruz. Nosotros somos sepultados en las aguas porque morimos al mundo, morimos al pecado, hermanos. Muertos al pecado, por cuanto dice aquí el Señor Jesucristo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque somos sepultados en las aguas, juntamente con Él para muerte. Para muerte, morimos al pecado, somos sepultados en las aguas, porque aquí dice por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Esa novedad de vida nueva, hermanos, es necesario que nosotros analicemos que debemos ser sepultados, porque en las aguas se sepulta a la criatura pecadora, y al salir de las aguas nace la nueva criatura. Esa nueva criatura, hermanos, debe conservarse después del bautizo, por cuanto ya no hay bautizo, hermanos. Lo necesario es que sea un bautizo como lo ordena nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así nosotros debemos bautizarnos como nuestro Padre nos lo está ordenando. Amén. Colosenses 2:12, analizamos qué dice nuestro Dios. 2:12. Amén. Colosenses 2:12. Dice la bendita palabra de Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, fue levantado de los muertos. Amén. Sabemos, hermanos, que así como Cristo fue levantado de los muertos, así el Señor nos levanta de los muertos en pecado y nos mete a la vida nueva. Nos mete en la nueva criatura, ¿no? Al levantarnos somos nueva criatura. ¿Por qué nueva criatura, hermanos? Porque salimos de las aguas, porque quedó sepultada la criatura pecadora. Ya no vive esa criatura pecadora, hermanos. Del agua sale la nueva criatura. Sale la nueva que acaba de nacer, porque cuanto fue sepultada la vieja criatura, y sale la nueva criatura ya para el Señor Jesús. Por cuanto nosotros, hermanos, entrando en la obediencia del bautismo, hermanos, al ser sepultados, ya no vivimos para el pecado. Ya no vivimos nosotros para con
el mundo, estar haciendo la práctica del mundo y caer en pecado delante de Dios. Vamos a leer qué dice nuevamente en Romanos, capítulo 6, versículo 5. Dice la bendita palabra de Dios: porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así, hermanos, el Señor Jesús nos puso ejemplo, porque Él también fue bautizado, no porque fuera pecador, sino para enseñarnos cómo lo debemos hacer. Para que nosotros, hermanos, también le siguiéramos sus pisadas, por cuanto dejó mandamiento y dijo: id a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo aceptamos porque reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ser lavados, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser esa nueva criatura que el Señor Jesús quiere, que nosotros seamos delante de su presencia. Requisito para que nosotros entremos al reino de los cielos. Amén. Leemos Colosenses del 3, del 1 al 4. Busca la cita, hermanos, la vamos a leer. Amén, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mandamiento nos da que si nosotros ya resucitamos al salir de las aguas, esa nueva criatura, ya no buscamos las cosas de abajo, buscamos las cosas de arriba. Lo que tiene el Señor Jesús en el cielo, hermanos. Las cosas de abajo no se trata de lo material, se trata de el mundo de pecado. Que no entremos en el pecado, hermanos, conforme a lo que se vive, haciendo lo contrario al Señor Jesucristo. No buscando la ira, ni la contienda, ni el enojo, el arrebato, la desesperación. Muchas cosas que nos llevan a pecado es lo que no tenemos que buscar de la tierra. Por eso dice: si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. De arriba que viene, hermanos, el perdón, el amor, la paciencia, la tolerancia. Frutos espirituales que el Señor nos trae de arriba. Por eso buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra, hermanos. Mandamiento nos da, donde dice también: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En las cosas de arriba está el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, hermanos, con los mandamientos y estatutos que nos dejó escritos en las Sagradas Escrituras. Y ahí nosotros nos damos cuenta de lo que nos trae de arriba. Obras espirituales, hermanos. Obras buenas que el Señor quiere, frutos espirituales que quiere. Que nosotros estemos viviendo día tras día. Porque esa nueva criatura que ya nació, que resucita, que se sepulta en las aguas, la vieja criatura, y nace la nueva criatura, hermanos, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que después de ser bautizados, somos la nueva criatura. Esa nueva criatura, hermanos, ya no puede contaminarse, por cuanto ya tiene un nuevo nacimiento. Esa criatura se bautiza y esa criatura entiende y ya no vive para sí, ya vive para Cristo. Ya vive esa persona haciendo la voluntad de Dios. Ya no está viviendo conforme el mundo, está viviendo conforme Dios quiere en las Sagradas Escrituras, por cuanto ya el viejo hombre pecador quedó sepultado. Ese viejo hombre pecador quedó en las aguas y nace la nueva criatura, ese hombre para Dios. Para Dios. Por eso si analizamos que dice Gálatas 2:20, es necesario que analicemos esos versículos y sean aplicados a nuestra vida para que nosotros no estemos viviendo a nuestra voluntad. Vivamos a la voluntad del Señor Jesús, viviendo estatutos y mandamientos
sobre todo para ser salvos, hermanos. En Gálatas 2:20 dejó escrito en aquel tiempo San Pablo, hermanos, reconociendo todo esto, ese apóstol escribiendo para nosotros, dejó escrito todo esto para que nosotros fuéramos apostólicos siguiendo sus pisadas. Amén, hermanos. Estamos conscientes de todo lo que dejó escrito aquí, y dijo San Pablo aquí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconoció San Pablo, hermanos, y nos dejó escrito, y dijo, la persona que queda sepultada en las aguas ya no vive, sino vive Cristo en él. Después de que sale de las aguas, esa criatura ya no se presta para pecado, porque ya fue sepultada la criatura pecadora. La nueva criatura que salió de las aguas es nueva criatura, la vieja criatura ya no vive. Dice, vivo, ya no vivo yo, dijo San Pablo, mas ahora vive Cristo en mí. Así tenemos que tener nosotros ese mismo pensar, de cuando salimos de las aguas, ya no vivimos, vive Cristo en nosotros. Y ahora vivimos, dice el Señor, ahora vivimos, pues estamos en la carne, pero para el servicio de Dios, y nuestro cuerpo llevarlo en santidad. Nuestro cuerpo no es para pecado, es para Cristo, por cuanto a Dios le plació hacer el hombre para Él. Todo es para Él y somos de Él. Amén, hermanos. Por eso esa criatura pecadora debe ser sepultada. Amén. Vamos a analizar qué nos dice el Señor en Gálatas 3, 26 y 27. Amén. Dice la bendita palabra del Dios así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando ya nos lavamos, hermanos, ya nos bautizamos, estamos revestidos. La criatura pecadora sepultada ya no vive, ya la nueva criatura está revestida. Ya es nueva criatura, ya tiene nuevos frutos, nuevos portamientos, nueva persona. Ya no es de que esa persona regrese al viejo hombre de pecado. Ese viejo hombre tiene que quedar sepultado en las aguas con el bautizo. Debe quedar sepultado en las aguas por el bautizo. Por eso nosotros debemos entrar en la obediencia conforme a la bendita palabra de Dios, analizando en nuestra vida qué tenemos nosotros que hacer obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice la bendita palabra, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, pero después de ser bautizados, uno en Cristo, el mismo Espíritu, en la persona, hermanos. Por eso, después del bautizo, somos uno en Cristo. Hay gran error cuando se dice, es que la mujer no puede predicar, que solo predica el varón. Ahí, hermanos, estamos conscientes que la bendita palabra, que después de ser bautizados, somos uno en Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, estamos conscientes que la predicación en las congregaciones la lleva el Espíritu Santo. Ni es el hombre, ni es la mujer, es el Espíritu Santo quien lleva a la iglesia, hermanos. El requisito es ser bautizados para ser uno en Cristo Jesús. Debemos nosotros entrar en la obediencia y analizar, como dice la bendita palabra de Dios, en que nosotros entremos en estatutos y mandamientos dictados por nuestro Padre. Amén. Por el Padre Celestial que lo trajo a nosotros, que debemos entrar en la bendita obediencia del Señor Jesús para hacer su santa voluntad. Amén. Dice aquí, hermanos, Efesios 4, 21 al 24. No se fastidien, hermanos, por leer la palabra de Dios. Cuando en una mesa, hermanos, en una mesa, a la hora de comer los alimentos, se ponen muchas cosas que comer. Pero si decimos, es que yo nada más quiero un pan,
Es cierto, tal vez un pan no sea suficiente, pero el Señor nos pone mucha comida, de muchas cosas. En la mesa del pan material nos comemos de todo. ¿Y por qué en la palabra de Dios nomás queremos un pan? Otro más no lo aceptamos porque, hermanos, creemos, no, pues estamos cambiando de tema. Claro, la Biblia tiene muchos temas, pero sabemos que el hombre no lo podemos llevar, pues se nos hace pesado. Si leemos un capítulo completo, nos damos cuenta, el capítulo completo nos habla de muchos temas, el cual se nos hace difícil llevarlo. Decimos, es que de todo no le entendí. Pues hermano, si estás acostumbrado a comer pan de todo, vas a comer pan de todo. Pero en este caso estamos en un solo tema, en un solo pan, el bautizo. Amén. Pero nosotros los que predicamos, hermanos, estamos conscientes, sobre todo cuando pastoreamos, estamos conscientes de que estamos preparados para comer de mucho pan de todos. Así es de que, hermanos, si ya lo sabes, gózate. Pero el que no lo sabe, hermanos, vamos a dejar que lo aprenda. Vamos a dejar que la gente, hermanos, aprenda. Si nada más puede comer un pan, pues entonces aprovechemos de comer un pan, porque dice, así lo entiendo mejor. Qué bueno, hermanos, porque somos bautizados, se bautiza la persona, se entierra, se sepulta en las aguas, sale la nueva criatura, nace esa persona en Cristo Jesús, y ahora, hermanos, ya ahí está en vida nueva. Por eso vamos a analizar qué dice Efesios 4, 21 al 24. Amén, ya lo tenemos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Claramente está diciendo que se despoje del viejo hombre, por cuanto ya fue lavado, cuando ya se fue sepultado, ese viejo hombre ya no debe estar en nosotros. No se trata de la carne, hermanos, se trata del pecado, se trata de las costumbres mundanas que tenemos para fallarle a Dios, es lo que se tiene que quitar, se debe quitar. Ese hábito de fallarle a Dios, ese hábito de manera de vivir debe cambiar. Ese viejo hombre debe aceptar que cuando fue bautizado, fue sepultado en las aguas. Y al salir el nuevo hombre, hermanos, al nacer el nuevo hombre, tiene nuevos hechos, porque ya resucitamos con Cristo. Amén. Dice que está viciado, dice el versículo 22, que está viciado conforme a los deseos de engañosos o de error. Es un vicio en nuestra manera de vivir en el mundo, en los deseos de engaño o de error, hermanos, que estamos cometiendo al fallarle a Dios, o al fallarnos los unos a los otros, a que nosotros estemos cada día, hermanos, fallándole a Dios con nuestra manera de vivir, que estamos haciendo lo contrario a Dios. Debemos quitar ese hábito de pecado en el cual sabemos y conocemos que cuando es falla, hermanos, no debemos cometerla, no debemos hacerla, debemos poner por obra la bendita palabra de Dios, por cuanto estamos en la nueva criatura. Así nosotros vamos cada día analizando lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice el versículo 23, y renovaros el nuevo de nuestra mente, espíritu de nuestra mente. Ese espíritu de nuestra mente no debe ser el mismo como cuando empezamos a conocer a Dios. Ya estamos renovados, porque nosotros debemos ser esa nueva criatura. Cuando nos lavamos, hermanos, que somos bautizados, ahí la criatura que nace ya es un nuevo hombre en el cual ya es renovado su espíritu. En la mente ya no es el mismo pensar, ya no es el mismo hacer, hermanos. Debemos ser diferente criatura como el Señor quiere. Amén. 24. Y vestidos del nuevo hombre. Ahí nos está ordenando que nosotros seamos vestidos del nuevo hombre. Vestidos con frutos espirituales, con obras espirituales, con las obras de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre, como dicen frutos espirituales. Dice, creados según Dios en la justicia y en santidad de verdad. La santidad de verdad es indispensable, hermanos. ¿Por qué? Porque ya entendemos la palabra de Dios. Cuando alguien no lo entiende, hermanos, es necesario que nosotros le rogamos a nuestro Dios en oración, que nos dé la revelación, hermanos, a que entiendamos
que nos enseñe nuestro Maestro, que se llama Jesús, a vivir su santa voluntad. Amén. Vamos a leer, hermanos, qué nos dice nuestro bendito Señor Jesús aquí en Romanos 6:7. Seis, 7. Amén. Lo tenemos, ¿verdad? Es Romanos 6:7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fue destruido, fue deshecho, fue sepultado en las aguas, para ya no servir al pecado. El bautizo es para eso, hermanos, para que ese hombre pecador sea destruido en las aguas. Porque el que ha muerto, dice el 7, ha sido justificado del pecado. Si ya morimos en las aguas, hermanos, ya somos justificados del pecado. Ya nosotros, ya no vivimos para el pecado, ya vivimos para Cristo. Amén. Sí lo entendimos, ¿verdad? Ahí nosotros estamos conscientes que tenemos que entrar en la obediencia que el Señor Jesús nos está ordenando. Amén. Nos vamos a una pregunta que el Señor nos hace en Romanos 6:1-2. Esa pregunta nos la hace, ¿y qué respuesta tendríamos todos para Dios? Esa respuesta es importante, que cada uno en su corazón tenga respuesta para Dios. Pero el Señor nos da la respuesta. Amén. Dice 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Abundará la gracia de Dios en nosotros si perseveramos en pecado? No. Claro que no va a la gracia, hermanos, a crecer en nosotros. No puede abundar así. Debemos nosotros entender lo que dice Dios. Nos da la respuesta, dice el 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos conscientes, hermanos, que si vivimos en el pecado, ¿cómo podemos abundar, hermanos, en la gracia de Dios? ¿Cómo podemos vivir en Cristo? ¿Cómo podemos ser una nueva criatura si estamos en el pecado? La gracia es la que debe abundar en nosotros, mas no el pecado. Por eso tenemos que hacer conciencia que después de ser bautizados, hermanos, somos lavados, somos sepultados, ya somos la nueva criatura en la cual el pecado le debemos decir no. No al pecado, no a la desobediencia. Debemos aceptar que somos la nueva criatura. Por cuanto la nueva criatura, hermanos, es la que abunda para la vida eterna, para que la gracia abunde en esa nueva criatura. Esas nuevas criaturas en el mundo, hermanos, si todos nos bautizamos, también somos abundantes criaturas para Dios, porque todos somos muchísimos en la tierra, hermanos, que necesitamos ser lavados de pecado para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Analizamos qué nos dice Romanos 6:11. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, muertos al mundo, pero para Dios estamos vivos. Ya nos sacó de los muertos. Ya la criatura pecadora, al ser sepultada, ya esa criatura pecadora no se acuerda de sus hechos, no debe acordarse de sus obras que hacía anteriormente, hermanos, porque de esa manera la criatura que sale de las aguas es nueva, y ese viejo hombre pecador, al quedar sepultado, ya no vive en nosotros, ya no. La nueva criatura debemos ser para Cristo, vivir para Cristo. Esa es la mira y esa es la meta del cristiano, hermanos, porque el fin de todo es llegar con el Señor Jesús, pero el requisito es esa nueva criatura, ser bautizados, ser lavados, ser sepultada la criatura pecadora. Amén, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el Señor. 1 Corintios 10:2. Esa epístola a los Corintios, hermanos, nos está explicando que también la gente antepasada fue bautizada, porque podemos decir los que no conocemos, bueno, eso ahora, y antes ¿cómo era? ¿A poco se bautizaban? Sí, mis hermanos, tenemos nosotros que ser lavados de pecado por requisito
de Dios. No nada más bautizarnos ahora de Cristo para acá, mis hermanos, el mundo cristiano, sino también, hermanos, nos damos cuenta que nosotros también, la gente antepasada, hermanos, también fueron bautizados. Amén. Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios de San Pablo, hermanos, aquí dice el capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. También fueron bautizados en aquel tiempo, hermanos, antes de que llegara el Señor Jesús a la tierra, fueron bautizados también. ¿Cómo fueron bautizados ahí? Cuando el Dios Padre abrió la mar, hermanos, y la nube quedó arriba, y al pasar el pueblo de Israel, hermanos, atravesando el mar, ahí quedaron sepultados. También fueron bautizados y salieron del otro lado de la mar, hermanos, en la cual ellos salieron vivos, pero fueron bautizados, hermanos. Tenemos que hacer conciencia que Dios nos quiere a las nuevas criaturas. Quiere que seamos bautizados, que seamos lavados, que seamos esa persona cumpliendo requisitos de Dios, cumpliendo mandamientos. Amén. Y debemos ser primero preparados, como dijo el Señor, ir y hacer discípulos primeramente, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros, hermanos, debemos entrar en la obediencia de ser discípulos de Jesucristo. Amén. Si somos discípulos de Jesucristo, hermanos, seremos bautizados, así como dice nuestro Padre. Amén. Hebreos 11, 26 y 27. Porque muchas veces nosotros cometemos pecado después de ser bautizados, ahí donde nosotros no está correcto. No debe ser, hermanos. Hebreos, ya lo tenemos, Hebreos 11, 26 y 27. A ver, permítanme, parece que es 10. Hebreos 10, perdón, no es 11. Hebreos 10, 26 y 27 lo vamos a analizar. Dice ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por cuanto ya después de ser bautizados, después de tener conocimiento, se nos ocurre meternos en pecado. Ya no queda sacrificio por el pecado. Estos versículos es necesario analizarlos perfectamente, hermanos, y meternos a nuestra vida esos versículos para darnos cuenta que no debemos jugar con las cosas de Dios ni con nuestra salvación. Por cuanto el Señor Jesús quiere que nosotros vivamos la bendita palabra de Dios. ¿Saben? Por eso buscamos la justificación de parte de Dios. Romanos 5:1. Es necesario analizar las Sagradas Escrituras para saber lo que estamos haciendo delante de Dios, porque buscamos la justificación delante de Dios. No nos podemos justificar a nosotros mismos, decir estoy haciendo bien. El que nos justifica se llama Jesús. Amén, hermanos. Romanos 5:1 nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué justificados con fe? Por la fe. Porque cada uno se conoce cuando estamos confesando nuestros pecados de sinceridad, con sincero corazón, hermanos, en lo cual sabemos si tenemos un arrepentimiento sincero delante de Dios para sentir la justificación de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos conscientes que el Señor nos justifica si nos arrepentimos. Amén, hermanos. Y que el Señor Jesús los bendiga, hermanos, y esas palabras vamos a ponerlas por obra. Amén. El Señor Jesús los bendiga.